En la Universidad de Málaga, profesor en todos los niveles del sistema educativo, maestro de primaria, profesor de bachillerato y profesor universitario en la Universidad Complutense, en la Málaga y en otras universidades extranjeras. Fue director de un centro educativo en Madrid y del Instituto de Ciencias de la Educación en la Universidad de Málaga. Participa en actividades de formación del profesorado en España, Portugal y en varios países de Hispanoamérica. Es padrino pedagógico de 8 escuelas argentinas en las provincias de Mendoza, Santa Fe, Jujuy, San Juan y San Luis. En cualquier momento le pedimos que sea nuestro padrino. Escribe cada sábado en el Periodo de la Opinión de Málaga. Pueden leerse estos artículos en su blog El Adarve. Ha recibido numerosos premios por sus escritos e investigaciones. Es autor de numerosos libros y artículos, que yo lo quiero respetuosamente corregir a Perico, escribió 74 libros, ¿verdad, profesor? En este editorial ha publicado Enseñar o el oficio de aprender, Organización escolar y desarrollo profesional en el 2001, Arte y parte, Desarrollar la democracia en la escuela en el 2003, La estrategia del caballo y otras fábulas para trabajar en el aula en el 2006, Pasión por la escuela, Cartas a la comunidad educativa en el 2010, Las feronomas de la manzana, el valor educativo de la dirección en el 2013, Pase y lea, prólogos para libros sobre educación en el 2015, Ideas en acción, ejercicios para la enseñanza y el desarrollo emocional en el 2016, La casa de los 1000 espejos y otros relatos para la educación inicial en el 2016, y en el año 2015 ha sido galardonado con la medalla de oro del Ateneo de Málaga. Profesor, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Y esta escuela lleva 100 años del lado de la educación. Esta escuela es la que salva. Enseñar no es solo una forma de ganarse la vida, es sobre todo una forma de ganar la vida de los otros. A todos los docentes, a todas las docentes que a lo largo de esos 100 años, a los que hoy están salvando la vida de las personas de la ignorancia, de la insolidaridad, de la iniquidad, mi rendido tributo, que será hecho efectivo, y se lo prometo a la señora rectora, con un documento de homenaje por haber trabajado con ese empeño, con ese esfuerzo en todos estos años. En cualquier profesión, el mejor profesional es el que mejor manipula los materiales. En esta es el que más y mejor los libera. No hay profesión más hermosa, más importante, más compleja que se le haya encomendado al ser humano en la historia que la tarea de trabajar con la mente y con el corazón de las personas. Mi homenaje sincero a esta escuela en estos 100 años y mi deseo de que el futuro siga siendo así, cada día más comprometido con la escuela, y yo también me adhiero a ese, yo creo que debería ser un clamor de un país por la escuela pública, que es la escuela de todos y para todos, la escuela de todas y para todas, una escuela en que todos tienen cabida. Y sin olvidar que
los niños y las niñas argentinos tienen derecho a ir a esa escuela, pero sobre todo tienen derecho a tener éxito en esa escuela. Y mi gratitud, voy a decir la palabra gracias varias veces. Gracias a la rectora por la invitación, por sus palabras. Gracias a Perico, todo lo que ha dicho es de un amigo. Eso lo justifica todo. Un amigo es una persona que, a pesar de conocerte muy bien, te sigue queriendo. Gracias a Paolo por sus palabras, y voy a expresar una gratitud especial. ¿A quién? A los que estáis aquí. Un viernes por la noche se me ocurren miles de iniciativas más atractivas que escuchar a un catedrático. Pero estáis aquí asumiendo el riesgo de que os vaya a castigar con un aburrimiento soberano. ¿Cuántas veces ha pasado en las conferencias? Me decía mi hija Carla, yo he hecho los deberes de la vida tarde, como veis, ¿no? Tiene 12 años mi hija. Bueno, pero estoy escribiendo un libro, un diario desde el día que nació. Empieza en el hospital. Ven, te esperamos. Ha sido una larga espera, larga espera. Trataremos de hacerte feliz. Ahí nace el diario. Y continúa, no escribo todos los días, continúa. El año pasado nos invitaron a dar una conferencia a ella y a mí sobre el diario. Y cuando le dije, Carla, te han invitado a dar una conferencia, me dijo, qué bien, papá, me van a tratar como VIP. Y fuimos a dar la conferencia, ¿no? Y le he dedicado a mi hija Carla el libro La casa de los mil espejos, con esta idea, yendo un día al colegio, a mi hija Carla, que yendo un día al colegio, y lamentándome yo de que íbamos a llegar tarde, y yo le decía, mira cuánto tráfico, vamos a llegar tarde, me dijo, papá, no te preocupes por llegar tarde, porque vamos al cole. Lo malo de llegar tarde es que fuéramos a un cumple y me perdería el mago, la tarta y la piñata. Ella dijo, si te pierdes hoy no pasa nada, papá. Podemos retrasarnos un poquito. Bueno, por eso voy a desear no aburriros excesivamente, y voy a empezar recordando lo que dijo García Márquez al comenzar una conferencia que pronunció en Madrid. Lo hago válido para esta. Si alguno se aburre durante mi conferencia, dijo, puede abandonar la sala, pero por favor, que lo haga despacito para no despertar a los que estén dormidos. Bueno, voy a plantear algunas ideas sobre la evaluación. Me ha pedido Perico para introducir este libro, que efectivamente está considerando la evaluación desde otra perspectiva, la perspectiva del corazón. Esta profesión, queridos colegas, gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña. Y los alumnos, es así, aprenden de aquellos profesores a los que aman. Decía el pedagogo francés Alain, pero ¿cómo le voy a enseñar algo yo a este niño si no me quiere? Pero si no me quiere, es en el corazón, es en el corazón. Bueno, yo voy a plantear lo más rápidamente que pueda para no cansaros. ¿Me vas a ir pasando? Bien. 4 puntos. A mí me gusta que en las conferencias todo el mundo sepa dónde está este señor que habla. ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¿Y cuánto le falta para llegar allí? Y por eso, mirad qué sencillo, 4 puntos. Si tuviera niños aquí diría, ¿quién me repite los 4 puntos? Principios, patologías, propuesta de mejora de la evaluación y problemas que dificultan la mejora. Las 4 empiezan por P. P de principios, P de patologías, P de propuesta, el punto más importante. ¿Cómo mejorar la evaluación? Y problemas es
¿Qué dificultades hay para llevar a la propuesta práctica? De modo que 3 es tan importante que arrastra 4. Vamos al primero. Principios. ¿Qué son los principios? Bueno, algunos planteamientos teóricos para reflexionar y comprender este fenómeno en el que hemos estado toda la vida. Media vida como víctimas y espero que no estemos media vida como verdugos. Espero. El primer principio dice así: la evaluación pone sobre el tapete todas nuestras concepciones, todas nuestras actitudes, todos nuestros principios de lo que es la enseñanza. Mirad, una alumna mía me decía hace poco que un profesor le puso esta nota: -1 con 17. Bueno, pues esto no es fruto del rigor, esto es fruto de la maldad. Porque bueno, 0 es que no sabe nada, pero -1 con 17, ¿pero qué es lo que no sabe? Y ella me dijo, mirad, fijaros el corazón, como ya empieza a aflorar. Y yo saqué la conclusión cuando vi esa nota, que no solo era tonta, era mucho peor que tonta. La destruyó. Le tocó al corazón, pero con una daga. Pero no es una persona rigurosa, es una persona sádica. Y entonces los sádicos pues disfrutan con la evaluación cuando hacen sufrir. Y mientras más complicado lo hagan, más disfrutan. Y mientras más reprobados tienen, mejores profesores se sienten. Esto parece increíble, pero es así. Yo he visto a colegas alardear de tener la mayor tasa de reprobados de todo el país. Pero es como si un cirujano dijese: estoy muy orgulloso porque saco más cadáveres que nadie del quirófano. Bueno, entonces usted no solamente es un incompetente que se nos manda para otro barrio, usted es un desarmado porque se alegra. Este es el problema de los sádicos. Al sádico le gusta hacer sufrir y al masoquista le gusta sufrir. Por eso le dijo un masoquista a un sádico: pégame. Y el sádico le dijo: ahora no. Te fastidias, te aguantas. Desvela la evaluación de nuestras actitudes. Por eso decía Claudia: dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Pero desvela también las concepciones. Si yo tengo esta concepción de lo que es enseñar, he aquí el saber. ¿Quién lo tiene? La institución. ¿Cómo lo tiene? Embotellado. He aquí el alumno. ¿Quién es el alumno? Un recipiente pasivo. ¿En qué consiste la enseñanza? Echar agua donde hay, a donde no hay. Si yo tengo esta concepción de la enseñanza, la evaluación, ¿qué será? ¿Cuánto agua hay en la copa? Y después viene otra cuestión que luego comentaré. Si no hay agua en la copa, ¿por qué es? Y la explicación más interesada de los docentes es: porque la copa no se puso debajo. Oiga, y si el que echa el agua tiene la enfermedad de Parkinson, igual hay menos agua en la copa por culpa del que echa el agua. Y si es un sádico que lo quiere hacer difícil, igual hay poca agua en la copa porque el que echa el agua lo pone complicado. Pero mirad qué importante. Imaginaos que yo tengo esta otra concepción. Enseñar es ayudar a que los alumnos busquen por sí mismos manantiales de agua, autónomamente. Cuando encuentran agua, saben si está contaminada o es potable. Y cuando encuentran agua potable, no la utilizan solamente para hacer fuentes ornamentales, surtidores y piletas para su recreo, sin importarle lo más mínimo que se mueran de sed a 1 metro de su casa otras personas. Porque mirad, esto a mí me parece cada vez más importante. Si el conocimiento que adquieren las personas en las instituciones sirviera para cómo dominar, engañar y explotar mejor al prójimo, más nos valdría cerrarlas.
Yo invito a esta institución y a las instituciones de los colegas que estáis aquí a pensar en este lema que os quiero brindar: educad en vuestras instituciones no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Porque, no lo olvidéis, fueron ingenieros muy bien preparados, médicos muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho, muchísimo. Se han hecho estudios de lo bien que ventilaban los hornos crematorios. Pero las víctimas de esas personas, ¿qué dijeron? ¡Uy, qué suerte! Sacaron 7 el día que explicaron los hornos. Les evaluaron con la máxima nota. O dijeron más bien, maldito el día en que aprendieron tanto y que supieron cómo construir los hornos. De modo que la concepción que tenemos es muy importante para el reflejo de lo que es el proceso. Segundo principio. La evaluación, más que un fenómeno técnico, que lo es un fenómeno ético. Y más importante que evaluar muchas veces, y que evaluar bien técnicamente, es pensar a quién beneficia y a quién perjudica la evaluación. ¿Qué valores construye y qué valores destruye la evaluación? La de los alumnos, la de las escuelas, la del sistema, porque no es inocente, no es aséptica. Voy a poner una imagen que se va a ver clarísimamente esto que digo. Dice aquí debajo: hemos abierto una escuela igual para todos, que gane el mejor. Oiga, ¿cuál es la parte técnica de la evaluación de esta carrera? Que el cronómetro sea muy fiel. Mandemos el cronómetro a Suiza, una fábrica que revise la fidelidad del cronómetro, que las calles estén trazadas con una precisión milimétrica, que la distancia de la meta sea para todos igual, que oiga, pero hay un corredor, bueno, algunos ya ni van a la carrera, los cojos, los que están en silla de ruedas, los que le faltan las 2 piernas, eso ya ni van a la carrera. Pero los que van, hay uno que tiene una bola de hierro atada al pie. ¿Pero va a tener éxito? No. ¿Qué le pasa? ¿Esa bola de hierro qué es? La pobreza. Y dice Bernstein, el ritmo de los aprendizajes que hace falta seguir en las escuelas es tan acelerado que hace falta tener una segunda escuela en la casa para seguirlo. Y el que no la tiene era desgraciado antes de ir a la carrera, pero cuando fue a la carrera fracasó. Otro corredor tiene una estaca con una cadena atada a la cintura. ¿Qué le pasa? Es un inmigrante rumano que ha llegado a Rosario, no sabe ni una palabra de castellano, ni una palabra, y tiene que seguir todo el currículum como en castellano. No se entera de nada. ¿Qué le pasa? No es que no pueda llegar, es que puede salir. Pero esto es una cuestión que no tiene que ver tanto con lo técnico cuanto con lo ético. ¿Y qué le pasa a otro corredor que tiene una cadenita atada al tobillo? Pues tiene un síndrome de Down, tiene un síndrome de Asperger, tiene una parálisis cerebral. ¿Sabéis cuándo esto lo entendemos bien? Cuando tenemos en casa una persona con síndrome de Down. Y como lo amamos, como lo queremos, como nos importa el amor, el corazón nos da respuestas. Cuando no nos importan, le dejamos en la estaca y que fracase. De modo que aquí se ve muy claramente como una cosa es la parte de la precisión en la carrera y otra cosa es qué les pasa a algunos corredores. Dicho de otra manera, esta imagen ya la sé que me la habéis visto porque la he difundido y cada vez me parece más elocuente. Para que la evaluación sea justa, todos vais a realizar la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Bueno, mire, en el diccionario hay muchos adjetivos.
el que menos le conviene a esta evaluación es justa. Ponga esperpéntica, chocante, llamativa, pintoresca. Pues cuando dice el evaluador preparado, listo ya, ¿qué hace el pájaro? ¡Shas! Enhorabuena, pájaro, pero qué estilo, qué rapidez, felicitaciones. ¿Y al pez qué le pasa? Pues no se ha enterado de nada. Es más, si se entera que tiene que subir al árbol, dice, yo soy un desgraciado y un inútil, porque no soy capaz. ¿Y el caracol qué hace? El caracol dice, vamos con entusiasmo hacia el árbol, a toda velocidad. Está entusiasmado, está loco de velocidad. Pero a los 20 centímetros dice el evaluador, caracol tonto, lento, inútil, sucio, tú no vales. Mirad, educadores presentes o futuros, a los que por serlo les supongo un enorme corazón. No vale el caracol para ser caracol. ¿Cómo tú no vales? ¿Cómo la escuela le puede decir, tú no vales? La escuela, no el ejército. La escuela, que está puesta ahí por la sociedad para salvarlo, para ayudarlo, para animarlo, para aplaudirlo. ¿Y sabéis la gran desgracia del caracol cuál es? La gran desgracia del caracol no es que le digan tú no vales, eso es una poquita desgracia. Pero la gran desgracia es que se lo crea. Porque el caracol dice, ¿qué te lo has creído tú? Tira para largo. Y 2 días más tarde está en la base. Y otro día más tarde está al medio. Y otro día más tarde está más alto que el pájaro. Porque no se lo creyó. Pero es trágica este planteamiento de las escuelas cuando utilizan su poder para profetizar el fracaso. Tú no sirves, tú no vales, tú nunca llegarás, tú nunca aprenderás. Yo tengo un libro de esos, antes decía Claudia, que he publicado, que tiene un título un poco especial, La pedagogía contra Frankenstein. Hay un artículo dedicado a una alumna mía, en homenaje a esta alumna, que un día recibió en EGB una profecía de este tipo. El maestro dijo, tú nunca llegarás a obtener el graduado escolar, lo más básico. Tú nunca podrás hacer estudios. Y cuando iban sus papás a ver al profesor le decía, olvídese que su hija estudie, porque no vale. Bueno, lo está contando en la universidad, lo valió. Y entonces yo pensé, esta mujer se ha salvado de la profecía. ¿Cómo lo ha conseguido? Y entonces le pregunté, cuando el profesor te decía que tú no valías para estudiar, ¿tú cómo reaccionabas? Y en honor a ella, y en honor a la verdad, os voy a decir lo que contestó. Cuando el profesor me decía que yo no valía para estudiar, yo le hacía, por aquí. Y le dije, a ti te salvó el dedo corazón. Y el artículo se titula así, el dedo corazón. Y cuenta ella, el año pasado fui a la escuela donde había estudiado EGB, donde estaba el profeta. Todavía estaba allí. Y entonces se acerca al profesor y le dice, profesor, soy esa alumna suya. Y dice el profesor, ya te recuerdo, ya te recuerdo. Y usted decía de mí que no valía para estudiar y mis padres cuando iban a verle les decía a usted que no valían para, que yo no podría hacer estudios nunca. ¿Sabéis lo que le dijo el profesor? Es el único caso en que me he equivocado. Pero en los casos que acierta no tiene responsabilidad ninguna. Le tiene que pagar la sociedad para que haga eso, para que desanime, para que eche una zancadilla, para que aplaste a la persona sobre la que tiene que despertar el deseo de saber, el amor al conocimiento. No me pongo de rodillas por no dar un escándalo, pero me pondría si consiguiese llevar a vuestras mentes y a vuestros corazones esta petición: no hagáis profecías de autocumplimiento, porque tiene autoridad aquella persona que ayuda a crecer, no la que aplasta, no la que desanima, no la que silencia. Y acabo el artículo del dedo corazón dirigiéndome
a los que reciben las profecías. Y digo, ¿y si hace alguien sobre ti una profecía destructiva, un vaticinio demoledor? No te olvides y saca el dedo, corazón. Saca el dedo, corazón mío, porque te quiero, porque me importas, porque tu fracaso es mío, porque tú me dueles. De modo que, atención, porque claro, cuando nos hacen esas profecías, claro, la tragedia es que el opresor, que tiene sus ideas, cuando las expresa, el oprimido las haga suyas. Es decir, que no hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido mete en su cabeza los esquemas del opresor. Pasa esa y pasa otra. Siguiente idea. Atención al lenguaje. Porque el lenguaje es una escalera por la que subimos a la comunicación y a la liberación, pero es una escalera por la que bajamos a la confusión y a la dominación. Y el problema no es que no nos entendamos, el problema es creer que nos entendemos. Si vais a la librería Dillons de Londres, es una manzana entera. Y decís, ¿me quiere decir en qué sala puedo encontrar libros sobre evaluación? Y te dice, ¿me quiere usted especificar? Y tú dices, assessment. Medición de resultados con pruebas estandarizadas obtenidas por los alumnos, y te dicen, vaya a esta sala. Y nosotros a eso, ¿cómo le llamamos? Evaluación. Ellos le llaman assessment. Bien. Evaluación del desarrollo profesional, appraisal. Vaya a la sala. Self-evaluation, vaya a la sala. Accountability, vaya a la sala. ¿Pero qué le decimos nosotros? Evaluación a todo. Y algunos confunden evaluación con calificación, evaluación con medición, evaluación con clasificación, y por consiguiente pasa esto. Y por consiguiente el problema no es que no nos entendamos, sino creer que nos entendemos cuando decimos cosas no solo distintas, sino contradictorias. Yo viajo mucho a Portugal porque una editorial portuguesa está traduciendo 1000 libros al portugués. La última vez, pues esto pasa con la palabra evaluación, pero pasa con otra palabra, la palabra calidad. Fui a Portugal y me dan un tomo así enorme con el ranking de la calidad de las escuelas de Portugal. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Pregunta, ¿cómo se ha hecho el ranking? Pues un proceso de assessment, medición de resultados obtenidos por los alumnos y según los resultados el ranking. Empiezo a estudiar el nombre de las escuelas que están en el ranking y hay una que yo conozco que está entre las 5 primeras, que practica la xenofobia para admitir a los alumnos, para matricularlos. Los inmigrantes aquí no se pueden matricular. Practica el racismo, los gitanos aquí no pueden matricular. Practica el elitismo, clases pobres, desfavorecidas, aquí no se pueden matricular. Practica la insensibilidad más burda, personas con discapacidades, aquí no se pueden matricular. Y la víspera de las pruebas, pasó el director por las clases diciendo, tú y tú, mañana no vengáis, va a haber unas pruebas. Tú y tú, claro, lo peor es. De modo, pero fijaros qué tremendo. Una escuela tramposa, elitista, insensible, racista y xenófoba, tiene mucha calidad. Esto es una tragedia en la industria, en el comercio, en la política, pero en la educación. Y una escuelita humilde, perdida en la montaña, con un maestro que abre el horizonte de unas familias que no tienen horizonte. Esa quedó la última en calidad, pero ¿esto qué es? Como yo ya veía venir esta historia, en el 2000 publiqué en la editorial La Muralla un libro que se titula Trampas en Educación, el discurso sobre la calidad. Cuando le doy el libro al director de La Muralla, me dice, Miguel Ángel, no seas tan duro, no pongas trampas en educación, pon controversias en educación. Y le dije, ¿por qué no escribes tú un libro de controversia? Porque yo he escrito un libro de trampas, pero ¿por qué le voy a poner el título de tu libro al mío?
Yo hablo de trampa, denuncio trampas terroríficas. Pero ojo al lenguaje, pasa esta y otra. Pasa. Vamos al cuarto principio. Esa pasa ahí. Ojo que la evaluación que hacemos condiciona el aprendizaje y la enseñanza. Si yo, no me olvides esto, una evaluación de naturaleza pobre genera un proceso de enseñanza y aprendizaje pobre. Pasa. Si en un aula puede haber tareas de memorizar, ¿no? Hay tareas de memorizar. No entiende nada, pero repite. Si las tareas de la evaluación son todas de memorizar, el problema es que estamos potenciando un aprendizaje pobre. Tareas algorítmicas, repetir los pasos, tareas comprensivas, más ricas, de análisis, de comparación, de opinión, de creación. Docentes, queridos amigos, ¿de dónde van las más pobres a las más ricas? Pues van arriba las más pobres y abajo las más ricas, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿de qué tareas hay más en las evaluaciones? Pues de las más pobres. Entonces, ¿qué estaremos propiciando con la evaluación? Los aprendizajes pobres. Yo, de los libros que tengo de evaluación, hay uno que incorpora una historia que me brinda un colega de la facultad. Vale más que el libro. La anécdota vale más que el libro. Me dice el profesor Miguel Ángel, tú que estás escribiendo sobre evaluación, te quiero contar lo que me pasó ayer con mi hijo. ¿Qué te pasó? Dice, vino y me dijo, papá, me han puesto un examen. ¿Qué tal, hijo? He reprobado, papá. ¿Qué te preguntaron? Dice, muchas preguntas cortitas. Y dice, papá, ¿te acuerdas de alguna? Sí, que lo hemos corregido en clase. Y dice, papá, dime una. Y dice el papá al niño, dime una. Y dice el niño, papá, una pregunta era, ¿cómo viven las vacas? Y dice el papá, ¿y qué contestaste? Dice, yo contesté, bien. ¿Y qué te pusieron? Dice, esa mal. ¿Y cuál era la respuesta correcta? Y dice el niño, lo del libro, repetir. Y dice el papá, ¿y ya sabes lo que pone el libro? Sí, papá. ¿Qué pone el libro? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y dice el niño, en ganadería extensiva e intensiva. Porque el texto decía, las vacas pueden vivir en ganadería extensiva o intensiva. Evaluación. ¿Cómo viven las vacas? Y el niño puede, para contestar, agarrar la cabeza pensando. O el libro repitiendo. Bueno, pues se pone a pensar. ¿Cómo viven las vacas? Mejor que yo 1000 veces. Porque no van a la escuela. Porque no hacen exámenes. Porque mugen y no les dicen, vaca, cállate. Pero a mí no me dejan hablar con el que está al lado. Corren por el prado. Y a mí me dicen, se te ha caído el virus 3 veces. Pero ¿quieres estarte quieto de una vez? Comen, si quieren comen. Ponen a pastar. Pero yo si saco el bocadillo, pues dice, pero tú qué haces ahora aquí, al recreo. Y las vacas, ¿qué más hacen? Pues duermen si quieren. Y el niño dice, yo si pongo mi cabeza en el brazo, me dice, ¿tú a qué has venido? ¿A estudiar o a dormir? Y las vacas, piensa el niño, andan mezcladas con los toros, lo pasan muy bien. Pero a mí no me dejan ir con las chicas, esto es una desgracia. ¿Cómo viven las vacas? Pues de una manera envidiable. Pero si ponen ganadería extensiva o intensiva, pues si no lo entiende ni él ni el profesor, está perfecto. Me decía un profesor de historia que había preguntado en la clase quién fue el sucesor de Felipe II. Y uno de esos que tienen el muelle de las respuestas, los conocéis, ¿no? Antes de terminar, ¿quién? Ya dice yo. ¿Quién fue el sucesor de Felipe II? Y dice el niño con todo el aplomo, su primo, Genito. Y dice,
profesor Genito, primo, la línea dinástica por los primos. Pero esto ¿cómo puede ser? Dice, es que lo pone el libro. Dice, pero el libro no puede poner ese disparate. Dice, el libro mío sí lo pone, que lo he leído muchas veces, dice el niño. Y dice el profesor, no puede ser. Dice, sí, profesor, dice, tráeme el libro. ¿Qué decía el libro? A Felipe II le sucedió su primogénito en la otra línea. Pero la G mayúscula de genito no la echa mucho de menos. Pero repite sin entender nada. En Evaluar con el Corazón hay un pequeño artículo en que cuento que un niño está preparando el examen de lengua, y lee en el texto, el verbo ser es un mero atributo del verbo principal. Claro, el niño cuando llega a la palabra mero, no sabe lo que es. Se levanta y va a buscar a su papá y le pregunta, papá, ¿qué es mero? Mero. Y el papá, mero es un pescado. Y al día siguiente, la pregunta del examen es, ¿qué es el verbo ser? Y la respuesta del niño no puede ser más contundente. El verbo ser es un pescado. El verbo ser es un mero. Porque repite sin entender. ¿Pasa? La evaluación tiene muchos componentes. Bien, hay dos que voy a subrayar. Uno que es el de comprobación. ¿Estas competencias que tenían que adquirir las tienen? ¿Estos conocimientos que tenían que tener los han adquirido? Bien, esto es muy complejo. Parece que es sencillo, muy complejo. Se han hecho estudios que muestran que hay necesidad por lo menos de 12 correctores para que haya rigor en la corrección de ejercicios de ciencias. Alguno dirá, o está bien o no está bien el problema. Pues no. Darle el mismo ejercicio a 20 correctores. Y viene uno y dice, la respuesta es 20 kilogramos, se ha olvidado de poner kilogramos. Reprobado para que aprenda. Para que aprenda crueldad, será, como para que aprenda. Si lo ha hecho todo bien. ¿Por qué reprobado? Y viene otro y dice, la respuesta y el procedimiento está perfecto, pero no es el que yo dije que había que utilizar en la clase, para que venga. Y viene otro y dice, está bien todo, pero no se le entiende bien la letra. Y viene otro y dice, pero tiene falta de ortografía. Y viene otro y dice, pero se portó mal en clase. Esos son motivos que se pueden entender, pero hay otros que se defienden peor. Un aficionado de Boca, el domingo pasado, del partido contra River, 1-3 en la propia cancha. Catástrofe, desastre. El entrenador un planteamiento indefendible. Bueno, el enfado que se agarra es monumental. Y acaba el partido y dice, bueno, voy a ir a corregir unos ejercicios que me quedaron pendientes. Este chico hace siempre malos ejercicios y hoy lo ha hecho perfecto. O se apellida Mingorance y tuve Mingorance hace unos años que me hizo la vida imposible. Entonces, algo de relación tendrá. Pero mirad, para que haya rigor en la corrección de ejercicios de ciencias, se ha visto, de letras, se ha visto que hacen falta más de 100 correctores. Pero no habéis un jurado de una novela y 3 miembros del jurado le dan el premio a una novela y el otro miembro del jurado dice bazofia literaria, obra indigesta, habría que castigar al autor. Pero si es la misma obra. Yo empecé a ser maestro con 19 años. Aún recuerdo, ha llovido, aún recuerdo cómo empezaba una historia, uno de mis niños, a los que les pedí, contad un cuento, contad una historia. Y uno de ellos empezaba de una manera tan deslumbrante que yo dije, este va a ser un genio de la literatura. Empezaba así. Aquella mañana el príncipe salió cabalgando en todas las direcciones. Esto
es un fenómeno de la literatura. Pero otro dice, no, salió para un sitio y volvió. ¿Cómo va a ser en todas las direcciones a la vez? A mí me pareció hermosísimo. Una maravilla. Aquella mañana el príncipe salió cabalgando en todas las direcciones. Y le dije, enhorabuena, qué magnífico. Pero maravilloso. Ahora, tiene otro componente la evaluación en que manejamos muchas veces con intereses espurios, que es el componente de atribución, el componente de explicación. Cuando no han aprendido, ¿por qué ha sido? Cuando no han aprendido, ¿qué ha pasado? Y en Evaluar con el Corazón hay un texto que dice la evaluación de los alumnos, un proceso de aprendizaje para los profesores. ¿Y qué cuento ahí? Una sesión de evaluación en la que yo pido estar presente para estudiar un componente de la evaluación. No dije cuál. Y el componente que yo iba a estudiar era el componente de atribución. ¿Por qué dicen los profesores que no han aprendido? Y mirad lo que encontré. Pasa. Arriba dice, porque son vagos. Bueno, hay un profesor que dice, tiene pinta de vago. Pinta, igual no es, pero la causa es que tiene pinta. Todas las frases están literales aquí. Están en la calle todo el día, no se ponen a estudiar. Y me dice un alumno de esa escuela, tengo un profesor que me dice que te veo mucho por la calle. Y dice el alumno, yo también le veo a él. Pero a él no le digo nada. Bueno, son torpes. De una alumna dice un profesor, esta chica no tiene materia gris. No vale para estudiar. Tienen problemas y ninguno de los problemas que citan los profesores está en sus manos arreglar. Dice, tiene problemas en la vista al oftalmólogo. Es un enigma al psicólogo. Los padres se están separando al juzgado. La mamá está enferma al hospital. Que lo arreglen. No, fijaos que dice, están desmotivados, pero no dice, yo no les motivo. Están desmotivados, no atienden ni a la fuerza. Están mal preparados de niveles inferiores. Bueno, los campeones de esto son los profesores de universidad. Campeones. En mi país, para entrar en alguna facultad hace falta sobre 10, 9 puntos. Los superdotados. Y al mes de empezar, el profesor hace una evaluación y dice, de 100 alumnos que tengo, he tenido que reprobar a 95, como si tuviera un mandato divino y no le quedase más remedio. Bueno, los ha reprobado. Y entonces le preguntas a este docente, ¿cómo te explicas el milagro del embrutecimiento súbito que ha sufrido esta capa de la población, que hace un mes era superdotada? Y dice el docente, no hay milagros. Esto tiene una explicación muy sencilla, que no tienen base, que no tienen nivel. Y entonces le dice, ¿entonces la explicación dónde está? En el nivel inferior. Vamos a polimodal. Dicen los de la universidad que por vuestra culpa de 100, 95 han reprobado. Dice, ¿por nuestra culpa por qué? Esto es todo de primaria. Que no saben ni escribir, ni leer con comprensión. Vas a primaria y dicen, esto es todo de inicial. Las maestras jardineras andan haciendo plastilina todo el día, haciendo tontería, una plastilina. Y ahí empieza todo el problema. En unas jornadas de escuelas, nosotros en España decimos infantiles. En Madrid me dijo un asistente, el principal problema que tenemos las escuelas infantiles en España es que los niños vienen mal preparados de sus casas. Y dije yo, entonces tranquilidad al profesorado, a trabajar con los padres. Pero no está tan claro, porque vienen algunos padres y dicen, es que los ginecólogos y las comadronas cada vez sacan peor a los niños. Y viene el ginecólogo y dice, con la basura de espermatozoides que hay hoy, es imposible.
tener un buen estudiante. Bueno, esto que parece una broma exagerada, en Evaluar con el Corazón hay un texto fantástico. No porque sea un texto mío. Me lo brinda un médico, un ginecólogo. Yo he trabajado con médicos mucho, de lo poquito que sé, cómo hacer nuevos médicos, cómo hacer buenos profesionales de la salud. Y en una de esas sesiones levanta la mano un ginecólogo y dice, ¿puedo contar algo? Sí. Vino a verme un matrimonio al que yo había atendido el parto de los niños. Ya eran adolescentes, así que me sorprendió verlos después de tanto tiempo. Pero nos acordamos, les pregunté por los niños, qué era de tal. Y dice, mire doctor, venimos a verle a usted a instancias del profesor de matemáticas. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque nuestro hijo mayor va bien en todas las asignaturas, sobresalientes, una cosa extraordinaria. Pero en matemáticas, desde que empezó segundo, reprueba siempre. Hemos ido a verle y nos ha aconsejado que vengamos a verle a usted, a ver si en el parto hubo alguna anomalía que explique el fracaso en matemáticas. Es decir, que en lugar de preguntar ¿qué me pasa a mí?, lo que dice es, vaya al ginecólogo a ver si en el parto le tocaron el punto del cerebro donde están instaladas las matemáticas de segundo. Porque las de primero habían tenido sobresalientes también. Bueno, el artículo se titula Matemáticas y Ginecología. Matemáticas y ginecología. Bueno, y después viene y dice otro docente, no tienen técnicas de estudio, como si fueran congénitas. Y entonces el que nació sin las técnicas está perdido. No dice, yo no le doy técnicas. No, nació sin las técnicas. Ven mucha televisión, están en la red todo el día, la familia es mala, el grupo es pésimo. Bueno, hay una explicación que da un profesor que para ponerla en un marco, antológica. ¿Por qué no han aprendido? Y dice, hacen muchas preguntas y te desconcentran. Eso es fantástico, fantástico. Bueno, si todas las explicaciones son estas y todas las atribuciones esta es imposible mejorar. Porque mirad qué sencillo, son vagos, que estudien, están en la calle, que se recojan, son torpes, que los hagan más listos, tienen problemas, que se los solucionen, están desmotivados, que se motiven, están mal preparados, que los preparen, no tienen técnicas, que se las den, ven mucha televisión, que la paguen, la familia no le ayuda, que le ayude un poco, el grupo malo, que sea mejor. Y a la vez siguiente igual, ni una pregunta sobre el currículum. Esto que explicamos merece la pena ser aprendido. ¿Tiene algún interés? Una profesora de biología le pregunta a una adolescente ensimismada en el aula, señorita, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y la adolescente suspirando dice, ay, profesora, ya me gustaría a mí tener los problemas que usted tiene. Ella está, si está embarazada o no, pero lo que hay que aplicarse es a contar las patas de la trompa. Pero eso, que ni una pregunta sobre la metodología. Pero ¿cuántas veces yo he oído, profesora de lengua, profesor de lengua, silencio, silencio, comienza la clase de lengua? Pero ¿cómo puede ser que aprendan a hablar callados? Silencio, comienza la clase de lengua, ¿qué eso qué es? Aunque los desastres más grandes los he visto en las facultades de educación. Clases sobre creatividad. Al dictado, la creatividad es un proceso, coma, ¿cómo dijo? Coma. Para que aprendan a ser creativos. O sobre la participación, teniéndolos inmóviles o juzgados, amenazados, silenciosos, para que aprendan a participar. Estas contradicciones no se pueden soportar. Yo he definido la enseñanza universitaria, perdón, porque yo sé que hay grandes maestros. Es un proceso mediante el cual lo que está escrito en los papeles de los profesores pasa a los papeles de los alumnos sin pasar por la cabeza de ninguno de los dos. Pero eso es una tragedia que mata el deseo de aprender. Pero preguntas sobre el contenido, sobre una metodología, sobre las relaciones, sobre los procesos de evaluación, sobre la coordinación de los profesores.
Para unos es muy importante escribir bien, para otros es una tontería escribir bien o mal. Pero esas son las cuestiones que nos pueden hacer mejorar. Un pedagogo brasileño fue a dar una conferencia a profesores sobre enseñanza y aprendizaje. Y empieza de una manera desconcertante. Señores, señoras, como especialista en enseñanza y aprendizaje, he conseguido un logro extraordinario. He enseñado a hablar a mi perro y lo tengo ahí fuera esperando. Claro, todos dicen, es una broma, ¿no? Pero él insiste. Ahí está el perro. Si ustedes lo quieren ver, le puedo hacer pasar. Y claro, cuando dice que ahí está el perro, dice, pues sí, queremos verlo. Él sale y entra con un perro. Entra con un perro, lo pone en la mesa de conferencias, el perro está aturdido, con mucha gente. Y las miradas se clavan en la boca del perro a ver si saluda. Y dice, hola, guau, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Algo, una frase. Pero el perro calladito, calladito, asustado. Y después de un largo rato, ya las miradas se dirigen al conferenciante para que explique por qué no habla. Y él lo explica de una manera contundente. Yo ya se lo he dicho. Yo le enseñé, pero el perro no aprendió. Es decir, que nosotros les enseñamos, pero como son torpes, a la calle, pues no aprenden. Pasa. Esto también es muy importante. La evaluación que hacemos en las escuelas, en las instituciones, no se hace en la estratosfera, con una campana de cristal, se hace donde, en un contexto. Y el contexto en el que hoy estamos, queridos colegas, ¿cuál es? Un contexto neoliberal que contradice casi todos los presupuestos que nosotros planteamos en la enseñanza. Individualismo exacerbado. Cada uno a lo suyo.